Pues muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este evento. Yo de verdad me eh, siento muy agradado por el hecho de que me hayan invitado a la UNAM a tener este tipo de conversación. Yo sé que lo que voy a hablar es tema tabú en espacios académicos y yo me alegro que ustedes estén haciendo este esfuerzo y este trabajo para abrir campos de discusión, debate, de pensamiento crítico, que usualmente, pues, lamentablemente se queda ausente en muchos espacios académicos. Yo quisiera entrarle, ¿verdad?, el tema de hoy, que es el tema de la modernidad. La modernidad realmente es un tema central que establece como una línea, vamos a poner roja, entre una mirada decolonial y una mirada eurocéntrica. La modernidad, tal como se entiende en los espacios más eurocentrados, cuando digo eurocéntrico, pues no estoy hablando, vamos, de Europa en sí, estoy hablando de una ideología, un pensamiento, una manera de ver el mundo que a través de la expansión colonial europea se ha expandido al mundo y a través de la universidad occidentalizada, que es un aparato de dominación del sistema mundo, se sigue difundiendo este pensamiento en todas partes del mundo. O sea, que por tanto, decir eurocéntrico ya no me estoy refiriendo necesariamente al espacio geográfico que llamamos Europa. Estoy refiriéndome al espacio geográfico del sistema mundo a escala planetaria, porque estamos hablando de estructuras de conocimiento que se difunden a través de la universidad occidentalizada que privilegia hombres occidentales de 5 países. Si ustedes observan las estructuras de conocimiento, el canon de pensamiento de las disciplinas en las universidades occidentalizadas que se encuentran hoy difundidas en todas partes del mundo, estamos leyendo hombres occidentales de 5 países. Yo he tenido exposiciones anteriores en otros espacios explicando cómo esa epistemología, que es racista y sexista, porque precisamente privilegia hombres y son hombres occidentales de 5 países, un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y un italiano, y secundariamente de otras partes de Europa, pero se deja fuera a las mujeres, se deja fuera a los pueblos y los pensadores y pensadoras del resto del planeta. Entonces, eso está fundado en 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, que tengo trabajo sobre eso para los que les interese. Tengo varios vídeos online para lo que les interese, porque yo localizo el momento en que esto ocurre, en que la epistemología se centra en hombres occidentales de 5 países, a partir de 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Y me refiero a ese periodo entre 1450 y 1650, y el primero es el fundador de todos los demás, que es la conquista de Al-Ándalus. Al-Ándalus está en el sur de la península ibérica y fue la conquista del Andaluz un momento fundacional del sistema mundo que vivimos hoy. Algunos intelectuales musulmanes hablan del mundo post-andalusí para referirse al mundo en que estamos hoy. Y es muy interesante porque si miran bien la historia de la conquista del Andaluz, ahí están todos los métodos de conquista que hemos visto desde entonces hacia el resto del mundo. O sea que la expansión colonial europea comenzó con la conquista del Andaluz. Luego pasó a las Américas, pasó a Asia, pasó a África, pasó al resto del planeta y hubo varios siglos que finalmente abarcaron el planeta entero. Pero el comienzo fue allí y los métodos de conquista que se practicaron en la conquista del Andaluz fueron los que se extrapolaron al resto del mundo. Por ejemplo, el colonialismo de población, lo que se llama en inglés settler colonialism, ese tipo de colonialismo donde el colono no le interesa explotar la mano de obra del colonizado, sino que lo que quiere es sacarlo del medio para ocupar sus tierras, sus viviendas, sus espacios, ¿no? Y traer su familia a asentarse en esos lugares. Eso es lo que se llama settler colonialism, el colonialismo de población, en oposición al colonialismo de explotación. El de explotación, el colonizador le interesa explotar la mano de obra del colonizado. Entonces, son 2 tipos de colonialismo que a veces coexisten en una misma región,
pero uno, en este caso el colonialismo de población, está fuertemente asociado con genocidio, porque el colonizador no le interesa la vida de los colonizados para explotarlos, para dominarlos, sino que lo que les interesa es sacarlos del medio para ocupar sus tierras, para quedarse con sus tierras, con sus territorios, con sus viviendas, con sus recursos, etcétera. Y ese tipo de colonialismo comenzó en la conquista del Andaluz. En el mundo moderno, el primer momento del colonialismo de población fue la conquista del Andaluz. Entonces, eso lo vemos a través de los siglos en diferentes lugares del mundo, ese modelo de colonialismo, y lo vemos en las Américas, por ejemplo, en los Estados Unidos, Canadá, lo vemos en Argentina, en Chile, Uruguay, lo vemos en el sur de Brasil, lo vemos en algunas regiones de México, o sea, lo vemos en Australia, en Nueva Zelanda, lo vemos en Sudáfrica, en Zimbabue. O sea, es un tipo de colonialismo fuertemente asociado con el genocidio de las poblaciones colonizadas. Y lo vemos hoy en Palestina, en el genocidio que estamos viendo en vivo y a todo color en Palestina. Ese es el tipo de colonialismo. El problema en Palestina no es un problema religioso, no es un problema de diferentes visiones de mundo, es un problema profundamente colonial y racial, y que tiene que ver con ese tipo de colonialismo de población. Entonces, pongo esos ejemplos para hablar de cómo la conquista del Andaluz es muy importante entenderla para entender el mundo moderno y el mundo en que vivimos. Opuesto. Yo voy a sostener que el peor de los cristianos es el que dice que es ateo y secular en Occidente. Me refiero a la cultura occidental, ¿no? Y occidental y occidentalizada, porque nosotros en las Américas y en otras partes del mundo tenemos también mucha occidentalización en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser y estar en el mundo. Entonces, eso es parte del proyecto colonial, una transformación radical de la manera como pensamos, la manera como actuamos, la manera como vivimos. Y eso tiene que ver con la colonialidad del saber, del ser y del poder. Pero el tema es que nosotros estamos en estructuras que establecen una dicotomía falsa entre lo religioso y lo secular. A mí me gustan mucho los intelectuales musulmanes porque ellos siempre dicen, muchos de ellos que no son creyentes, que dicen, yo no soy creyente, vamos, yo no soy creyente, punto, pero yo soy musulmán. Entonces tú dices, pero espérate, ¿qué me estás contando? ¿No? Porque nosotros en Occidente tenemos una visión bastante binaria de estas cosas. Entonces uno le pregunta, oye, pero ¿por qué tú dices que eres musulmán si no eres creyente? Dice, bueno, porque yo nací en una cultura musulmana. Es decir, yo pienso desde una cosmovisión musulmana, y eso yo no me lo puedo sacar de la cabeza como un sombrero. Eso es algo que está ahí en mi manera de ver el mundo. O sea, yo no puedo disociarme de eso de una manera tan fácil y prefiero ponerlo en la mesa de una manera honesta. Entonces, fíjate cómo en Occidente nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros decimos, no, yo no soy cristiano, yo soy ateo, yo no soy creyente. ¿Bien? Y en realidad somos los peores cristianos porque no nos damos cuenta creyendo, o sea, pensando que porque no somos creyentes ya no somos cristianos es una falacia, porque en realidad estamos formados y formateados desde una cosmovisión de la cristiandad, ¿bien? Donde nosotros hemos crecido, hemos nacido ahí y no hay manera de sacarse eso uno como un sombrero de la cabeza. Hay una serie de estructuras ético-míticas, como diría Ricoeur y Dussel, ¿no?
que sostenemos y muchas veces de una manera inconsciente. Y cuando muchos intelectuales occidentalizados dicen yo estoy más allá de la religión y todo eso, porque yo soy secular y yo no soy creyente, etcétera, etcétera, en realidad son los peores cristianos, en mi opinión, porque no se dan cuenta cuán cristianos son. No tienen una autorreflexividad de cómo las estructuras de la cristiandad como cosmovisión informan nuestra manera de ser, estar en el mundo, de pensar, etcétera. Entonces yo le digo al peor de los cristianos porque no sabe cuán cristianos son, o sea, piensan que no lo son, cuando realmente somos más cristianos que lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por ahí simplemente para decir, miren, aquí hubo unas transiciones. Para yo sostener este argumento de que la modernidad es la secularización de la cristiandad, de una teología de dominación que se llama la cristiandad, yo tengo que ir varios miles de años para atrás en la historia. Digo lamentablemente porque el tiempo es corto, pero voy a tener que ir de una manera rápida sobre algunas cosas básicas de la historia. En primer lugar, Jesús, ¿no? Jesús, como conocido, ¿no? Como el fundador del cristianismo, ¿no? En primer lugar, Jesús nunca pensó que estuviera fundando nada, ¿bien? Y nunca se pensó como cristiano. Eso es un invento de varios siglos después. Jesús se veía como una disidencia al interior del judaísmo, en ese lugar que llamamos Palestina, ¿no? Y él se veía como una disidencia al interior del judaísmo. Jesús no se veía como cristiano. Lo mismo que Moisés, miles de años atrás, no se veía como judío. Bien, o sea, eso es un invento que vino después. O sea, Moisés es considerado parte de la tradición hebraica, pero eso no quiere decir que sea judía. La identidad judía emergió varios miles de años después. No fue una cosa, pero nosotros extrapolamos identidades así muy fácilmente al pasado, que no tienen nada que ver, porque en realidad esos personajes históricos o míticos, como lo quieran ver, que fundaron, formas de pensar y de ser en el mundo, ellos mismos no se veían de la manera como nosotros los vemos hoy. Moisés nunca se veía como judío y Jesús nunca se vio como cristiano. ¿Bien? Ellos estaban insertados en otro tipo de tradiciones y modos y culturas y cosmovisiones, ¿no? Diferentes a lo que hoy pensamos cuando decimos cristiano o cristianismo, que en realidad es cristiandad, no es cristianismo ya. Unos siglos después es cuando se funda esto que llamamos el cristianismo. Los seguidores del mensaje de Jesús. Jesús en su época hablaba él nombraba al ser divino, lo nombraba como Allaha. Bien, y aquí estoy basándome en los trabajos de un profesor sevillano de la Universidad de Sevilla, Vicente Aya, que tiene un librito que se llama Descolonizar a Jesucristo, que se lo recomiendo, pero tiene muchos otros libros. Y él escribe bajo dos nombres, escribe como Vicente Aya, pero escribe también como Abdelmumin Aya. Entonces tiene varios libros publicados donde él traduce de una manera muy interesante la Biblia originaria, que era aramea, la traduce a la lengua castellana de una manera contextualizada. Nosotros estamos leyendo una Biblia que es la traducción del arameo al griego, del griego al latín y del latín a las lenguas europeas modernas y a otras lenguas, ¿no? Entonces ahí estamos perdidos en traducción, porque lo que pasó fue que el arameo, que es una lengua semita, fue traducido al griego, y el griego, que es una lengua fuera de la noción holística semita, es una lengua que tiene allí estructuras dualistas de pensamiento y de producción de conocimiento, coloniza la cosmovisión originaria que tenía la Biblia aramea y la transforma bajo cosmovisión griega. Esa cosmovisión griega luego se traduce al latín y luego se traduce a otras lenguas, y nosotros estamos perdidos en la traducción,
como bien demuestra el trabajo de Vicente Haya. Tenemos unas traducciones, o sea, cuando tú lees la Biblia aramea y lees la Biblia que estamos leyendo, no tiene una no tiene que ver nada con la otra. Son realmente inserciones que hicimos los humanos allí, inserciones de estructuras de dominación y de poder que cambiaron sentido, pero más que eso es también una colonización en la traducción misma. Al traducir literalmente una lengua a la otra sin tener los cuidados de traducir los sentidos cosmológicos, estamos colonizando la traducción que hacemos desde la lengua hacia la cual estamos traduciendo. No sé si me explico, pero y eso constituye un problema serio porque entonces estamos quitándole sentido a las cosas cuando no respetamos la cosmovisión de la lengua que estamos traduciendo, sino que le imponemos la cosmovisión de la lengua a la cual se está traduciendo. Y ahí ahí se perdieron un montón de sentidos de la Biblia originaria en arameo. Pero bueno, el trabajo de Vicente Haya se lo recomiendo. Tiene un libro publicado por ACAL, de hecho en una colección que yo tengo de pensamiento descolonial con ACAL, y el libro de él se titula Descolonizar a Jesucristo. Es muy interesante, se lo recomiendo. De hecho, tiene una introducción de Enrique Dussel. Y entonces, ¿qué plantea Vicente? Vicente nos hace ver que el concepto de Allaha, así era como le nombraba Jesús al ser divino, Allaha. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir Allaha? Pues Allaha es una visión cosmológica. ¿Bien? Allaha significa, o sea, traducir Allaha a Dios, como hacemos continuamente, para mí es un problema, porque cuando decimos Dios en nuestro sentido común de la cristiandad, o sea, aún bajo el mundo moderno en que estamos, nosotros decimos Dios y nos imaginamos un hombre blanco europeo de mayor edad con una barba blanca larga, sentado en una nube con un bastón en la mano, que si te portas mal te da por la cabeza por el bastón y si te sigues portando mal te manda al infierno. O sea, es un Dios que vigila y castiga. Vigilar y castiga, ¿se acuerdan de ese título? Vigila y castiga. Ese es el Dios de la cristiandad. Y es humano, es un humano, pero no es cualquier humano. Es un hombre blanco europeo que tiene la forma de Zeus, ¿ves? Con la barba y todo eso, del Zeus griego. Porque precisamente el cristianismo fue colonizado en la cristiandad bajo cosmovisión griega. Entonces tenemos muchas cosas griegas metidas allí que no tienen nada que ver con el mensaje originario de la Biblia en arameo. Entonces, ese Dios ya es problemático, porque es un fetiche, es idolátrico, porque estamos atribuyendo las cualidades de Allaha a un ser humano de una región particular del mundo. Ya ahí la violencia epistémica, la violencia simbólica es brutal, porque ya ahí estamos insertando una estructura de superioridad hacia unos seres humanos sobre otros, ¿no? Cuando representa al ser divino de esa manera, ¿no? Y ahí vienen una serie de problemas que no me voy a meter ahora, pero está la noción de Allaha, es una noción cosmológica que yo prefiero traducir de otra manera para evitar estos malos entendidos. Porque entonces, desde la cristiandad, que tenemos esa idea de Dios como un hombre blanco europeo, o sea, no es una mujer, no es, o sea, no es un africano, no es un indígena, no es, ¿entiendes? O sea, cuando empiezas a ver esto, empiezas a ver un montón de problemas. Es un Dios idolátrico, un Dios que fetichista, ¿no? Y en cambio, la noción cosmológica que se transmite en el mensaje de Allaha, que era la manera como nombraba a Jesús a el ser divino en su época, yo lo prefiero traducir de otra manera, porque ellos están hablando desde una perspectiva cosmológica muy distinta a la griega. Y es que están hablando y yo prefiero traducirlo de esta manera, de una fuerza, una energía
una energía cósmica creadora de vida con inteligencia. Yo prefiero usar una frase larga así porque creo que captura mejor el sentido cosmológico de lo que se está hablando. O sea, Allah no es ese hombre blanco de mayor edad que está en una nube con una barba vigilando y castigando. Allah es una energía cósmica creadora de vida con inteligencia. Es una cosa mayor, una cosa mucho más grande. Es una visión cosmológica. Y si ustedes se fijan, cuando miramos a los pueblos originarios, por ejemplo, andinos, con su concepto de Pachamama, ¿no? O cuando mira la noción de Ubuntu en África, están hablando de cosas muy parecidas. Es una visión holística, no es dualista. Es una visión holística. Todos los seres que existimos en el universo somos parte de esa creación en esta cosmovisión. Y nadie es sagrado con letra mayúscula, es decir, nadie es esa energía cósmica creadora de vida con inteligencia, nadie es eso. Somos sagrados con letra minúscula porque todos somos creados por esa fuerza, pero nadie es esa fuerza. En el momento en que esa fuerza es representada o es asumida como parte de atribuírselo a algo terrestre, ya estamos en la idolatría, ya estamos fetichizando, ya estamos atribuyendo la fuerza cósmica creadora de vida a un hombre blanco europeo en una nube, ¿no? De mayor edad, ¿no? Que está en una nube con un bastón. O se le está atribuyendo un árbol, o quizás a una vaca, o quizás a, o sea, lo que sea, los seres humanos terminamos adorando fetiches, ¿bien? Y para adorar fetiches no tienes que ser creyente, puedes ser un adorador de fetiches no creyente, como pasa en el mundo moderno. Fetichizamos el dinero, fetichizamos los estados, fetichizamos, o sea, los sacralizamos. Entonces, por eso esta visión de secular religioso es problemática, pero hay más que decir sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de cosmológica tiene consecuencias políticas, porque lo que eso conlleva es que no hay nada, esa visión o esa cosmología de la diferencia en la unicidad o unicidad con heterogeneidad que conlleva la visión de Allah, ¿bien? De que hay diversidad de seres que coexistimos dentro de un solo cosmos. O sea, es una visión holística y es una visión que no es dualista. Esto tiene muchas consecuencias, bien, que voy a explicar. Y esa visión de unidad con heterogeneidad o diversidad dentro de la unicidad la comparte la noción de Pachamama, la noción de Ubuntu, la noción de Tawhid en el Islam. La comparten muchas espiritualidades en el mundo. O sea, es algo que independientemente de las diferencias que pueda haber entre las espiritualidades, comparten esta visión holística. ¿Bien? Entonces, esto tiene consecuencias políticas, porque entonces los poderes terrestres intentan sacralizarse a los ojos de los pueblos. ¿Y qué pasa? En la época, si ustedes miran toda la tradición profética, ¿no? La tradición profética, me refiero a la tradición profética que puedes ver desde los hebreos, pasando por Jesús y llegando al profeta Mohammed. Todos estos profetas siempre entraban en problemas con los poderes terrestres, porque tenían esta idea de Allah, ¿no? De la fuerza creadora de vida con inteligencia que está más allá de nosotros, que es trascendente e inmanente al mismo tiempo. O sea, rompe el dualismo de trascendencia e inmanencia, porque que tiene el pensamiento eurocéntrico hasta el día de hoy, que está la filosofía moderna europea se divide entre los trascendentales y los inmanentes. Tienes ese dualismo ahí entre unos y otros, cuando realmente esta noción rompe con ese dualismo y habla de lo trascendente y lo inmanente al mismo tiempo. O sea, por un lado, somos creados por esa fuerza, pero por otro lado, no somos esa fuerza está más allá de nosotros.
a pesar de que nos constituye, o sea, es trascendente, inmanente, simultáneamente. Entonces, somos sagrados con letra minúscula. Eso quiere decir que usted, emperador romano, o usted, faraón egipcio, usted es un ser humano como cualquier otro. Usted no es esa fuerza divina, esa fuerza cósmica creadora de vida con inteligencia. Usted es uno más como cualquiera de nosotros. Y usted, por tanto, no es perfecto, porque usted no es esa fuerza. Usted es sagrado con letra minúscula como cualquier otro. Y usted es falible, es decir, usted también se equivoca, usted no es perfecto y por tanto, usted puede ser sometido a la crítica. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Cuando entonces los profetas empiezan a cuestionar la sacralidad de los poderes terrestres, ¿no? Y empiezan a decir, no, usted es como cualquier otro aquí, vamos. Bajo esa noción, bajo esa cosmovisión holística de Alaha que he descrito, se desarrolla toda una crítica y todo un pensamiento político que entra en conflicto con los poderes terrestres. Y lo puedes ver desde Moisés, pasando por Jesús y llegando hasta el profeta Mohammed. Todos ellos entraron en conflicto con los poderes terrestres precisamente por este tema, porque ellos nunca permitieron que se incurriera en el problema de la idolatría hacia poderes terrestres. Siempre hacían la crítica de que esos poderes son poderes terrestres y que son creación divina en un sentido minúsculo. O sea, usted emperador, usted rey, usted faraón, usted es un ser humano como cualquier otro y usted tiene, usted es parte de la creación, pero como letra minúscula. O sea, usted es sagrado con letra minúscula. Usted no es sagrado con letra mayúscula. Usted no es esa fuerza. Entonces, eso hizo que estos movimientos se convirtieran en movimientos políticos antiimperialistas en su época. Por ejemplo, el movimiento de los cristianos originarios que se funda unos siglos después de Jesús, que siguen las enseñanzas de Jesús, siguen la cosmovisión de Alaha, se transforma en un movimiento que cuestiona de manera radical al Imperio Romano y al emperador, porque los desacraliza a los ojos del pueblo. Bien, y entonces entra un conflicto por los próximos siglos entre este movimiento que llamamos los cristianos unitarios, porque tienen una visión holística, por eso le llamamos unitario, con los poderes terrestres, en este caso con el Imperio Romano y el emperador. ¿Qué pasa? 4 siglos después, cuando ese movimiento adquiere una fuerza enorme, el emperador y el Imperio Romano, muy preocupados, pues deciden hacer algo, porque se ven acorralados por este movimiento, se ven que ponen en jaque o en juego sus intereses y tienen temor que ese movimiento se desarrolle al punto que los derroque. Y ahí viene el Congreso de Nicea, ¿no? El año creo que es 324, siglo IV, donde Constantino, o vamos a poner así, el séquito del liderato de Constantino, deciden transformar la identidad del Imperio Romano porque tienen que hacer una estrategia de resacralizarse a los ojos del pueblo. El pueblo se hace cristiano unitario y ahora ellos vienen a tratar de resacralizarse porque el cristianismo unitario, con la noción de Alaha que he explicado, tenía como visión política la desfetichización, la desidolatrización de los poderes terrestres y por tanto ellos estaban perdiendo legitimidad, autoridad a los ojos del pueblo y venía una crítica radical frente a los poderes terrestres, en este caso el Imperio Romano. Entonces, ellos deciden, bueno, pues si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Y qué hacen? Se transforman su identidad a ser cristianos, ¿no? Ahí es el momento en que el Imperio Romano se hace cristiano identitariamente. Pero ¿qué pasa? No pueden transformarse su identidad en cristiano, porque la idea era decirle al pueblo, oye, no me ataques, no me critiques, que yo soy cristiano como tú. Bien, pero si mantienen la noción de Alaha, esa noción cosmológica holística,
pues no se pueden resacralizar, aún haciéndose cristiano como imperio. Entonces, ahí vino una movida que fue transformar la cosmología del cristianismo en lo que era una teología de liberación, porque era una teología que producía crítica social y política y económica en su época, que ponía en jaque los poderes terrestres, y la transforman en una teología de dominación por medio de transformar el cristianismo unitario, que tenía la noción holística de alhaja, a cristianismo trinitario, que ahora va a imponer y va a establecer una visión dualista. Va a destruir la visión holística y va a asumir la visión dualista. Porque para poderse resacralizar el imperio y el emperador, necesitaban destruir la cosmovisión. No era suficiente hacerse identitariamente cristiano como imperio, sino que requerían un cambio en la cosmovisión para poderse resacralizar, porque bajo alhaja no era posible resacralizarse. Entonces se inventan esto del cristianismo trinitario, que ya era una corriente que circulaba por allí, pero que no era hegemónica. Se hace hegemónica cuando se asume en el Imperio Romano el cristianismo trinitario como la cosmovisión de la cristiandad, que es una teología de dominación. Y aquí vienen, ¿por qué digo una teología de dominación? Porque la manera como se resacraliza el imperio es diciendo lo siguiente: según está Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Según Dios trajo a su Hijo a la tierra, en ausencia de su Hijo en la tierra, Dios trajo al emperador, que va a ser ahora el representante de Dios en la tierra. Por analogía, por pensamiento analógico, ahora usan la Trinidad como mecanismo para crear una analogía entre el Hijo de Dios y el emperador. Bien, que para resacralizar al emperador y el imperio. En ausencia de Jesús, es el emperador el enviado por Dios a la tierra. Y entonces es el momento en que el cristianismo se transforma en cristiandad, es decir, la teología de liberación, que era el cristianismo, se transformó en una teología de dominación. Entonces, incurren ahí en la construcción de binarios que van a ser muy importantes en la discusión que vamos a tener sobre la modernidad. En primer lugar, se establece un binario entre los humanos y la naturaleza. Estoy diciendo humanos aquí para hablar un poco políticamente correcto. En realidad eran hombres masculinos y naturaleza. ¿Bien? Y no eran cualquier hombre, eran los hombres que estaban asociados a la nueva divinidad, que va a ser el emperador y su séquito, ¿no? Los que creen en ese fetiche. Todos los creyentes son parte del mundo divino. La naturaleza va a ser clasificada ahora como parte del demonio, como las fuerzas del mal. Ese dualismo es fundamental para nosotros entender muchas cosas, entre otras el desastre ecológico que vivimos hoy. Esto es muy importante. Voy a retomar eso más adelante, pero observen este dualismo. La naturaleza es vista como parte de las fuerzas del demonio. La divinidad son el grupo de el emperador, sus séquitos, sus seguidores y sus creyentes. Bien, los que no crean en ese mundo divino del emperador y sus creyentes, entonces son expulsados y clasificados en el lado de la naturaleza, es decir, en el lado del demonio. Esto es muy importante porque aquí tenemos un dualismo que va a establecer un bien y mal, ¿no? Los buenos, los malos, de una manera muy binaria. Y entonces, ¿qué se hace con los que están con las fuerzas del demonio? Bueno, se crucifican. En un primer momento, en la cristiandad románica del Imperio Romano, se crucifican. Más adelante, cuando el imperio se desploma y aparecen entonces pequeños emperadores, que es lo que se llama el mundo feudal, ¿no? Donde aparecen pequeños reyecillos, pequeños feudos por toda Europa cuando cae el Imperio Romano.
esos pequeños feudos, los señores feudales van a hacer el rol del emperador, van a ser representados a los ojos de los campesinos como los representantes de Dios en la tierra. O sea, esa estructura va a seguir del mundo de romano al mundo medieval feudal europeo. Esa estructura idolátrica, fetichista del poder, esa teología de dominación. Entonces, este dualismo va a producir también un patriarcado, que es el patriarcado de la cristiandad, donde las mujeres van a ser siempre vistas sospechosamente, como ambiguas entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Entonces, por eso las mujeres en el patriarcado de la cristiandad son clasificadas como más cerca de la naturaleza que de los humanos divinos, para ponerle un nombre. O sea, las mujeres van a ser lanzadas allá porque son sospechosas de ser tentación, de ser tentadas por el demonio, ¿no? De ser parte de esas fuerzas tentadoras del demonio. Y o sea, aquí vamos a ver las consecuencias de esto, ¿no? Lo vemos en términos patriarcales, lo vemos en términos de la política, de que gente que sea diferente, pum, los clasifican del otro lado y son sometidos a la violencia del imperio. Son crucificados, ¿no? Más adelante, bajo los señores feudales, eran quemados vivos. Y por eso muchas mujeres, la casa de brujas, ¿no? De mujeres acusadas de brujas, las quemaban vivas. Y tenemos otra consecuencia, es la relación entre ciencia y el concepto de ciencia, ¿no? Donde cualquier científico que estuviera trabajando con las fuerzas de la naturaleza era inmediatamente acusado de estar trabajando con las fuerzas del demonio y lo crucificaban o lo quemaban vivo más adelante bajo el periodo europeo. Por eso la Europa del occidente europeo, esa Europa, cae rápidamente en un periodo de oscurantismo que duró 1400 años. O sea, desde el siglo IV hasta por lo menos el siglo XVII, XVIII, por ahí, donde tenemos la Inquisición, tenemos toda una serie de problemas, ¿no? que vinieron después con fuerza, pero porque la Inquisición es un fenómeno más moderno que premoderno, pero sí la persecución, las torturas, la matanza de todo el que fuera clasificado del lado de la naturaleza, del lado del demonio, pues iban a ser sometidos al exterminio. Por eso las matanzas mayores del Imperio Romano, una vez se hace trinitario de la cristiandad, fue contra cristianos unitarios. Son los cristianos unitarios que sufren las matanzas brutales del imperio en territorio europeo. O sea, los exterminan. Por eso lo que quedó de cristianos unitarios en el mundo fueron pequeños bolsillos de cristianos en el Medio Oriente, ¿no? En Egipto, en Siria, en países así. Pequeños bolsillos, pero en el territorio europeo prácticamente los exterminaron a todos. Lo que privó por medio de un proceso violentísimo fue la cristiandad trinitaria, no el cristianismo unitario. Entonces, y claro, en términos de la ciencia, pues se sucumbe en un periodo de oscurantismo brutal, porque bajo esa cosmovisión dualista, pues todo el que esté trabajando con la fuerza de la naturaleza, pues pertenece al demonio, está siendo tentado por el demonio, está poseído por el demonio, y entonces hay que exterminarlo. Y por eso era muy difícil hacer ciencia. Todavía Galileo, si se recuerdan las cartas de Galileo en el siglo XVII, eran terroríficas. El tipo estaba asustadísimo que lo fueran a quemar vivo. O sea, porque era una práctica, vamos, cotidiana, de que si tú hacías algo científico que cuestionara los dogmas de la iglesia, etcétera, inmediatamente era juzgado como alguien que está siendo influido por el demonio y cosas de esas. Entonces, vamos, digo esto porque esto tiene consecuencias en el plano también epistemológico, todo esto que estoy describiendo. Bueno, voy a hacer un brinco olímpico, porque luego viene ese periodo que se llama el medievo, el sistema feudal, que solamente existió en Europa. No existe feudalismo fuera de Europa. Eso es importante decirlo, porque muchas veces tomamos la historia local europea como si fuera historia mundial y proyectamos al resto del mundo la historia local europea, cuando realmente
esa historia local europea es historia local europea, no es historia mundial. En el resto del mundo pasaban otras cosas, pero no esa. ¿Bien? Por eso es que durante todo ese periodo, eso que llaman época oscura o época medieval, fíjense que no tiene un nombre preciso, porque los europeos no tienen cómo nombrar eso, porque nombrar eso en el mundo moderno significa romper con una visión racista de la superioridad del hombre occidental sobre el resto del mundo. El invento de que Europa tiene orígenes en Grecia, en los romanos, en todo esto, es un invento que se hace por los románticos alemanes del siglo XVII, XVIII, y todavía en el XIX, donde están poniendo un origen en Europa donde no, vamos, es un invento, un gran invento, porque la Europa moderna, realmente la Europa moderna no se origina del mundo griego, o sea, tiene influencia, pero no se origina allí, porque el mundo griego, como bien plantea los trabajos de Martín Bernal, la Atenas Negra, ¿no? Les recomiendo ese libro. Muestra muy bien cómo esto es un invento del siglo XVIII que, fíjense, los griegos estaban proscritos por más de 1000 años, ¿no? Cuando vino todo esto de la cristiandad, leer un libro, si usted lo agarraban con un libro de griego, a usted lo quemaban vivo. Los únicos que podían leer libros de los griegos eran los altos teólogos de la iglesia, que tenían acceso a estos libros y eran libros proscritos. Eran libros, o sea, y por tanto, ¿cuántas generaciones nos han pasado? 1400 años, no has tenido a los griegos reprimidos por más de 1000 años. ¿Cuántas generaciones no pasaron por ahí durante todo ese periodo que no tuvieron acceso a los griegos? Entonces, vamos, decir que tu origen está en Grecia, cuando lo has estado proscribiendo el pensamiento, las ciencias griegas por tantos siglos, es un poco olímpico el argumento, ¿no? De hecho, los griegos y la filosofía griega, la geometría griega, las matemáticas griegas, todo eso llega a Europa vía al Andalus, vía la traducción que hacen los árabes de esos textos y el trabajo que ellos hacen, científico y filosófico, con los autores griegos, y llegan al Andalus, ¿no? Y en el Andalus hay grandes pensadores y científicos helénicos, como Averroes, que era musulmán, como Maimónides, que era judío, que desarrollan la filosofía griega, y científicos desarrollan la ciencia griega. Y eso así es como llega a Europa. O sea, no hay una genealogía de la antigua Grecia a Europa, a la Europa occidental, que no pase por el mundo árabo-musulmán. Entonces, esto es importante decirlo, porque en ese oscurantismo era un problema local europeo. En el resto del mundo, la tecnología y la ciencia florecían, porque no había ninguna contradicción entre hacer ciencia y tener espiritualidad. Es decir, usted podía hacer ciencia, y como no había dualismo, es decir, todo es parte de la misma creación, si usted como científico descubre algo en la naturaleza que no conocíamos, usted es celebrado. ¿Por qué es celebrado? Porque usted ha descubierto algo de la misma energía cósmica creadora de vida con inteligencia que no conocíamos, y que es parte de la creación de Alá, etc. O sea, Pachamama, Ubuntu, lo que sea. O sea, lo que te quiero decir es que no había un problema para un científico hacer ciencia en el resto de las civilizaciones, en China, la India, el resto del mundo, porque no tenían esta visión dualista, maniquea, que tuvo la cristiandad por tantos siglos. Entonces, los avances tecnológicos y científicos venían de esas otras civilizaciones mundiales. En el caso europeo, como tenían a los musulmanes de frontera, pues bebieron mucho de las ciencias europeas de frontera. A lo mejor si tenían los chinos de frontera, hubieran bebido de los chinos, o si tenían a los aztecas, hubieran bebido de los aztecas. De hecho, los aztecas, los mayas, etcétera, tenían, vamos, unos avances científicos extraordinarios, que no compara para nada con lo que tenía Europa en la época. O sea, todo esto hay que decirlo, porque todavía tenemos una mentalidad muy, muy colonizada y muy racista de la historia, que viene de ese invento de la historia que hace Europa y los románticos europeos en adelante en el proceso de la civilización moderna occidental,
que coloniza el mundo y nos coloniza bajo sus narrativas falsas, los fake news de la historia, yo le llamo los fake news de la historia. Y en realidad había unos grandes avances tecnológicos, excepto en Europa. Entonces, la historia local europea era que había contradicción entre ciencia y espiritualidad. ¿Por qué? Porque era un problema, como acabo de explicar, del dualismo que impuso esa teología de dominación que llamamos la cristiandad, que impedía que se pudiera hacer ciencia y tener espiritualidad al mismo tiempo. En cambio, en el resto del mundo eso no era un problema. Había desarrollo científico y tecnológico sin ningún problema, porque eran visiones holísticas que no establecían un dualismo entre lo humano y la naturaleza. O sea, al contrario, veían todo como seres vivientes que coexistimos en un mismo cosmos y que somos todos parte de esa creación. Y por tanto, tú, científico, que descubriste algo allí en la naturaleza que no conocíamos, te celebramos porque eso es parte de lo mismo. No es que eso pertenece al demonio y que tú ahora estás con las fuerzas del demonio y no sé qué. Es que eso es parte de la misma creación, del mismo, de Allaha, del mismo ser divino, o sea, creador de vida con inteligencia. ¿Por qué con inteligencia? Esa parte se me olvidó explicar, porque creación de vida con inteligencia, porque cuando miramos el universo, desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico, ¿no? Desde las estructuras más micro hasta las más macro, pareciera como si un ingeniero las hubiera producido, porque tienen estructuras que tienen sentido, que hacen sentido, estructuras de producción y reproducción de la vida, estructuras que pareciera como si hubieran sido diseñados por un ingeniero, ¿no? Y por eso la idea esa de una fuerza divina creadora de vida con inteligencia, ¿no? Todo pareciera como si hubiera una inteligencia detrás que lo hubiera producido, ¿no? Entonces, no hay inmanencia o trascendencia como dualismo, sino como parte del mismo proceso, ¿no? Entonces, tenemos, estoy saltándome cosas aquí porque luego viene la entrada de esa civilización musulmana o sea, porque eso que llamamos mundo medieval y mundo, la edad oscura, Dark Ages, dicen los historiadores eurocéntricos, Medieval Age, Dark Age, o sea, edad oscura, edad medieval. Realmente no pueden nombrarlo, porque si lo nombraran tendrían que llamarle como hay que llamarle, y es el Renacimiento islámico, porque fue la ciencia y la filosofía islámica la que tuvo un gran renacimiento en ese periodo y que luego fue fundante al renacimiento y a los procesos que se dan en Europa posteriormente, porque beben de las ciencias islámicas y beben de la filosofía de los filósofos musulmanes y judíos de la civilización musulmana. Recordemos que la relación entre judíos y musulmanes era muy armónica en la civilización musulmana. Nunca hubo pogroms de persecución. Eso fue un problema local europeo de la cristiandad contra las espiritualidades que no fueran de la cristiandad, porque ahí se impuso con la idea del dualismo, se transformó la unidad con heterogeneidad que tenía la noción de Allaha en unidad con homogeneidad. Es decir, somos todos homogéneos y todo lo diferente lo lanzamos al lado del demonio, ¿no? Entonces, esa idea de unidad con homogeneidad es constitutiva de lo que llamamos hoy el Estado-Nación. Y eso lo vemos en la conquista del Andaluz con la monarquía cristiana que impone el lema de cristianízate o te mato. Y imponen un Estado, una identidad y una población. Y el que sea diferente lo exterminamos o se convierte por la fuerza o lo exterminamos, ¿no? Y por eso la conquista del Andaluz, un montón de musulmanes y judíos tuvieron que salir corriendo a tierras musulmanas, porque cruzar el Mediterráneo al otro lado, porque acá los exterminaban. Entonces, y otros se tuvieron que convertir por la fuerza, porque si no se convertían, los aniquilaban. Entonces, ese proceso de conquista, de genocidio epistemicidio en Al-Ándalus, es constitutivo del concepto de Estado-Nación moderno, porque ahí se funda la idea de un Estado, una identidad que corresponde de uno a uno con la población. Miren, eso ha creado más problemas que soluciones.
ese tipo de estructura no existe, es una ficción, no existe en ninguna parte. Por eso los pueblos originarios de nuestra América han lanzado la propuesta de estados plurinacionales y han transformado constituciones como la de Ecuador y la de Bolivia en estados plurinacionales. La noción de lo plurinacional en oposición a la noción de estado-nación, un estado, una nación, una población. Esa ficción no existe en ningún lado. Lo que ha hecho es crear más problemas que soluciones. Entonces, ¿qué pasa? En la conquista viene el mundo musulmán a territorio europeo. No me voy a meter ahí, pero no hubo tal cosa como una invasión árabo-musulmana a España. Eso me tomaría 2 horas discutir eso, ¿bien? Pero eso es otro mito eurocéntrico y del españolismo contemporáneo, eso de la reconquista, ¿no? Yo siempre digo, hasta que los españoles no se saquen de la cabeza la R y la E, no van a poder pasar a descolonizar nada, ¿bien? Porque esa R y E, de ellos verse como víctimas, ¿no? De una conquista, que fue lo que pasó. Lo que hubo fue una conquista de la monarquía castellana aragonesa, ¿no? Sobre el territorio de Al-Ándalus, sobre la civilización musulmana. Y duró 8 siglos. Bien, eso duró 8 siglos. Y bueno, no me voy a meter ahí porque sería larguísimo explicar cómo no hubo una invasión árabo-musulmana a España. Bien, eso es un mito, pero impresionante. Y todavía tú oyes gente en el mundo, pero sobre todo en el Estado español, repitiendo estas cosas. Bien, pero bueno, eso no me voy a meter ahí. Quizás en la discusión, si alguien tiene curiosidad, me hace la pregunta y explico un poco. Bueno, se expande el Islam en el sur de Europa. Bien, se expande el Islam. Entonces, ahí viene un proceso de reconstitución, ¿no? De cómo esa presencia de la civilización musulmana en el sur de Europa tuvo una influencia enorme sobre el Renacimiento y sobre los procesos posteriores de desarrollo de ciencia y todo eso en el mundo europeo. Por ejemplo, el método cartesiano, ustedes le hacen al Ghazali, ¿no? Por ejemplo. O léanse, por ejemplo, los textos de Avicena, ¿no? Un científico de la civilización musulmana. O Copérnico. Copérnico se plagió los textos de la escuela astronómica de Damasco, o sea, sin citarlo, sin mencionarlo, y claro, hoy celebramos a Copérnico y nadie se acuerda de dónde él sacó toda esa información, las fórmulas matemáticas, los diagramas y todo. De hecho, en las fórmulas matemáticas, en la copia que él hizo, él tiene errores matemáticos que no existen en los originales de la escuela de Damasco, que demostró 300 años antes que Copérnico y que los europeos, que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así pasa la historia de la ciencia que tenemos, una historia supremacista blanca, es decir, una historia de extractivismo epistémico, donde agarran los conocimientos que se produjeron en otros lugares del mundo y se le atribuye a un hombre blanco occidental como si fuera el origen. Y en realidad, y bueno, no me voy a meter en eso tampoco, voy a estar 2 horas, si quieren, me invitan a hacer seminarios y lo hacemos, ¿no? Y nos metemos ahí horas a discutir eso y a darles 100 ejemplos, pero no me puedo meter ahí porque nos desviamos vamos, es demasiado tiempo y tenemos poco tiempo. Entonces, el mundo moderno se funda en la conquista de Al-Ándalus. Es decir, en la conquista de Al-Ándalus, ahí tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué había allí? Bien. ¿Y qué reemplazó lo que había allí? Porque si yo digo la conquista de Al-Ándalus, pues es otra conquista más en la historia, ¿no? Y ya, y lo trivializamos, lo relativizamos como uno más. Y en realidad, lo que pasó allí es fundante a todo lo que pasa posteriormente. Bien. Porque ahí se ensayaron los métodos de conquista de la expansión colonial europea antes de salir de la península ibérica. O sea, cuando ellos llegan a México o cuando ellos llegan a lugares de Aviala, a las Américas, etcétera, ellos vienen de esa conquista ya y se traen los métodos de conquista que desarrollan allá hacia acá. Bien.
Entonces, por eso es importante entender esto, porque si no entienden lo que pasó allí, no entienden muchas cosas de lo que vivimos hoy. En primer lugar, vamos a mirar vamos a mirar varios temas bien rapiditos. En términos de ciencia, mientras arriba, en la parte norte europea, bajo cristiandad, se perseguía y se quemaban a los científicos, en Al-Ándalus se celebraban a los científicos. Bien. Segundo punto, mientras las mujeres tenían derecho a divorciarse, a tener propiedad y a heredar en la civilización musulmana de Al-Ándalus, en la cristiandad las mujeres no tenían derecho ni a divorciarse, ni a heredar, ni a tener propiedad. Tercer punto, las minorías tenían derecho, es decir, los judíos, los cristianos, todas las espiritualidades, dentro de la autoridad política musulmana tenían derechos. No eran perseguidos, no eran vistos como parte del demonio y nada de eso. No habían pogroms, por eso los judíos huían a tierras musulmanas. ¿Estaban locos los judíos? No, huían a tierras musulmanas. Esto decirlo hoy es un escándalo porque los historiadores sionistas han transformado, o sea, han reescrito la historia. Hay un revisionismo histórico impresionante, donde nos hacen creer que el conflicto en Palestina es un conflicto milenario entre judíos y musulmanes y que los musulmanes son los gente más antisemita del mundo. Cuando históricamente está demostrado y demostrado que los musulmanes eran los que acogían con los brazos abiertos a todos los judíos que venían perseguidos de Europa. Y que además les daban derechos, les ayudaban a construir sus sinagogas, sus espacios. Las ciudades musulmanas tenían siempre barrios judíos. Bien, lo puedes ver en Al-Ándalus, lo puedes ver en cualquier otro lugar del Medio Oriente. Siempre han habido barrios judíos, gente que no está siendo perseguida, ni atacada, ni nada. Esto era un problema local europeo. Entonces, por eso hay que decir estas cosas. Bueno, los judíos tenían derechos que no tenían bajo el territorio de la cristiandad. Los cristianos dentro de Al-Ándalus también tenían derechos, tenían su iglesia, sus prácticas, etc. O sea, los andalusíes eran una cultura, una sola cultura con tres espiritualidades. Bien, que era la cultura andalusí había musulmanes, había judíos y había cristianos. Y la lengua era el árabe, era la lengua que se usaba de comunicación, tanto por cristianos como por judíos como por musulmanes. Pero no eran árabes en el sentido que hablamos hoy, eran andalusíes, la mayoría eran descendientes de la gente que vivía originariamente en ese territorio, que habían pasado por varias civilizaciones anteriores y que estaban asentados allí. Bueno, esto es una discusión larga. Bueno, o sea, fíjense cómo en el plano del derecho se reconocía el derecho a las minorías en un lado, mientras no se reconocía en el otro. Eran perseguidas las minorías en el lado cristiano. Las mujeres tenían derecho en el lado musulmán que no tenían en el cristiano. La autoridad política se pensaba, por eso usted va a la Alhambra y dice en las paredes, la victoria es solamente de Allah. En otras palabras, tú, emir o califa o lo que sea, tú eres uno más. Tú no eres representante de Dios en la tierra ni de nada de eso. Si hay alguna victoria, agradécele a Allah, porque no viene de ti, viene de las bendiciones de Allah. O sea, imagínense en la época del medievo europeo, no había medievo en Al-Ándalus, eso es una invención, vamos. No había medievo en el resto del mundo, fuera de Europa no había eso. Pero mucha gente usa esas categorías para pensar la historia porque estamos colonizados por la visión lineal de la historia que Europa ha impuesto al mundo. Y por eso hablamos de antigüedad, hablamos del mundo medieval y hablamos del mundo moderno como una línea así. Y en realidad eso es un tema europeo. Eso no había, nunca hubo medievo en la civilización musulmana ni feudalismo. Bien, solamente poner, ni tampoco en las civilizaciones indígenas de las Américas, ni en las civilizaciones africanas, ni en la China, ni en la hindustana, ni nada de eso. Estos son inventos que se han hecho posteriormente. Entonces, en
esta civilización tenía una relación con respecto a la autoridad política también diferente, porque en el lado cristiano eran los representantes de Dios en la tierra y en el lado musulmán no lo eran. Vamos, los líderes eran un ser humano como cualquier otro. Nadie en la autoridad política de la civilización musulmana, nadie podía decir yo soy el representante de Dios. El que dijera eso era inmediatamente deslegitimado, porque se veía como idolatría, como la pretensión de un ser humano hacerse pasar por Alá. Eso ya era visto como algo, vamos, negativo, no como algo positivo. En cambio, en el lado cristiano había esta idea de la cristiandad, ¿no? de fetichizar los poderes terrestres. Bueno, he mencionado el tema de las mujeres, el tema de los derechos de la minoría, el tema de la ciencia y el tema de la autoridad política. ¿Eh? Podemos seguir, pero paro aquí. Entonces, seguimos ahora. ¿Qué pasa ahora? Cuando se conquista el Andaluz, se practica lo que se conoce como la encomienda. La encomienda no empezó en las Américas. La encomienda empezó en la conquista del Andaluz. Fue allá donde se mandan encomenderos del norte de la península, cristianos, a donde quiera que iban conquistando territorio al Andaluz para explotar por métodos coercitivos la mano de obra de los conquistados, en este caso los conversos musulmanes y judíos que quedaron en el territorio, los incorporaban al sistema de la encomienda, que tenían que trabajar un número de horas gratis al día para el encomendero, y además el encomendero, además de encargarse de la explotación del trabajo, tenía que también encargarse de la vigilancia sobre la conversión. Ellos tenían que vigilar que no estuvieran fingiendo conversión, sino que se hayan convertido de verdad. Bueno, ahí no me voy a meter, pero ahí hay un montón de métodos que usaron en la época. Por eso yo digo, Foucault no era eurocéntrico, era francesocéntrico, porque todo lo que él describe como biopolítica y como gubernamentalidad y todas esas cosas que él las ve aparecer en el siglo XIX en Europa, sobre todo en Francia, eso apareció ya en el siglo XV y XVI en la península ibérica. Todos esos métodos. O sea, ¿por qué Foucault no lo traza hasta allá? Porque era tan francesocéntrico que ni siquiera sabía la historia de la península ibérica. Si hubiera sabido un poquito de eso, se hubiera salido del francesocentrismo y al menos hubiera visto que esto que él está mirando como novedad en el siglo XIX francés era algo que estaba ya inscrito en el siglo XV y XVI de la península ibérica. Bien, entonces, estos métodos de conquista eran, por un lado, la encomienda, ¿no? Y que tiene que ver con el colonialismo de población, es decir, una vez te sacan de la tierra, exterminan gente y los que sobreviven porque se convierten forzadamente, esos los ponen a trabajar como sujetos coloniales, mano de obra barata, en el sistema de la encomienda. El encomendero vigila la explotación del trabajo y la conversión de estos sujetos. Bien, las dos cosas. Eso luego se lo llevaron y lo transportaron a las Américas con los pueblos originarios, ¿no? Muchas veces los latinoamericanistas pecamos de ese problema. Creemos que todo empezó allí y no nos damos cuenta que todo esto empezó mucho antes y que se lo traen desde la península ibérica para acá, a través de la conquista al Andaluz, que es fundante, lo he dicho desde el principio, a los métodos de dominación y conquista del mundo moderno. Entonces, luego ahí tienes también el epistemicidio, no solamente el genocidio, sino el epistemicidio, es decir, la quema de bibliotecas. La quema de bibliotecas. Ahí quemaron bibliotecas como una manera de borrar la memoria de los colonizados. Después de 2, 3, 4 generaciones de conversión forzosa, los propios sobrevivientes de los musulmanes y los judíos ya ni se acuerdan que eran sus abuelos. Ya ni se acuerdan de los conocimientos. Y se convierten en cristianos y pasan a ser un cristiano más como cualquier otro. Y hay un montón o sea, hay millones de ciudadanos en el Estado español que cuando le miran los tests, las pruebas genéticas del DNA, aparecen todos con un montón de orígenes en África, en el Medio Oriente, en los países
En los lugares donde la civilización musulmana, ¿no? Ahí encuentras un montón de orígenes allí, en toda la península ibérica, no solamente en Andalucía, inclusive en Galicia, que pareciera ser una cosa mucho más retirada. Inclusive en Galicia hay unos porcentajes enormes de descendencia de allá, porque muchos de los moriscos que huían de la conquista del Andaluz se camuflajeaban y se escondían en Galicia. Y entonces, bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la Tarta de Santiago, para los que hayan visitado Galicia, que se representa como un símbolo de la cristiandad cuando usted llega el camino de Santiago, ¿no? Santiago de Compostela, esa Tarta de Santiago es una tarta morisca, porque en Galicia no hay almendras. ¿De dónde salieron las almendras? ¿Quién trabajaba y cocinaba almendras? Eso no existía en Galicia. Entonces, ¿de dónde salió la Tarta de Santiago? Pues salió de las mujeres musulmanas, que eran las que estaban cocinando en las iglesias, a los curas, etcétera, que se habían escapado hacia allá, huyendo de la represión en el sur, y de ahí sale la Tarta de Santiago, para darles un ejemplo. Me puedo meter una hora sobre el tema de la Tarta de Santiago, no me voy a meter por ahí, voy a parar ahí, seguimos la conversa. Entonces, la quema, ese método de quemar bibliotecas también se lo trajeron a la América, cuando queman los códices, queman los códices y los quipus, ¿no? Que eran las formas de archivar conocimiento que tenían los pueblos originarios. Los quipus de la civilización de Tahuantinsuyo y los códices en Teotihuacán, etcétera, ¿no? Y entonces, que los queman. Por eso es que el calendario maya, por ejemplo, que era el calendario más preciso del planeta Tierra, en 1492, con capacidad de predicción de eclipses lunares, eclipses solares, fenómenos atmosféricos, etcétera, pues sabemos que era el más avanzado, pero no sabemos cómo los mayas llegaron a ese conocimiento. Eso no lo sabemos porque quemaron todos los códices. O sea, los códices que te informaban de todas esas cosas los quemaron. Entonces no tenemos fuente por donde ver esto. El caso de la civilización musulmana es diferente, ¿no? Porque la civilización musulmana era un corredor que iba desde África, Medio Oriente, el sur de Asia, el este de la China, Indonesia, hasta las Filipinas. Entonces, lo que quemaron en Al-Ándalus, habían bibliotecas con copias de esos libros en África, en diferentes lugares. Entonces, los fake news que lanzaron sobre los musulmanes, pues se podían contrastar con los libros que existían en otras bibliotecas de la civilización musulmana. Entonces podíamos decir, no, mira, esta gente no eran caníbales, esta gente no eran, porque mira, entonces tenemos evidencia para contrastar. O sea, quemaron la biblioteca, pero era una civilización tan grande que no pueden quemar todo. Entonces tenemos otras bibliotecas que daban otras evidencias, otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de datos históricos, que luego la cristiandad, tiene un conflicto serio a la hora de reconstruir la historia con el mundo musulmán. El mundo musulmán es mucho más grande y tiene fuentes de lo que pasó en Al-Ándalus, mucho más precisa y mucho más desarrollada de la historia del Andaluz que lo que tiene el mundo occidental sobre eso. Entonces, pero en el mundo de los pueblos originarios es diferente, porque si tú quemas la biblioteca, los códices, en Mesoamérica ya no hay para dónde ir. O sea, no hay bibliotecas de códice en las Filipinas o en otro lado del mundo. O sea, los queman. Entonces ahí vienen los fake news, que los indígenas eran caníbales o que los indígenas eran sacrificaban a la gente frente a no sé qué. O sea, hay un montón de fake news que son curas de la iglesia, que son los cronistas de la conquista, que están poniendo un montón de cosas allí que no tienen nada que ver, bien. Entonces, pero no tenemos cómo contrastarlo, porque no existe, como pasa con la civilización musulmana, que tú puedes contrastar con las bibliotecas que subsisten y tú puedes decir, mira, todo esto era un cuento, ¿no? Lo que hicieron estos conquistadores, porque habían cronistas escribiendo, antes de llegar allá, a las Américas, antes de llegar para acá, ellos estaban haciendo lo mismo en Al-Ándalus, eran cronistas haciendo cuentos, ¿entiendes? Cuentos ahí increíbles sobre los musulmanes, sobre los judíos, sobre todo esto, ¿no? Entonces, claro, todo eso lo puedes contrastar porque subsisten los libros y los textos en otras partes del mundo.
En cambio, lo que quemaron en Mesoamérica o en Sudamérica, en Tahuantinsuyo, eso no es recuperable porque no hay otras bibliotecas en otro lugar. Entonces, cualquier narrativa que ellos pongan allí, pues es difícil de uno contrastarla o decir no fue así, fue asado, ¿entienden? Pero pongo el ejemplo de los musulmanes para que nosotros tengamos muy presente, cuando hablamos de los pueblos originarios y de su pasado, que nosotros estamos usando fuentes que son muy problemáticas, porque fíjense, si lo contrasta con la civilización musulmana en Al-Ándalus y tú ves los cuentos, no voy a decir chinos, cuentos eurocéntricos que se inventaron, pues tú puedes contrastar y ver, oye, si eso lo hicieron allí y luego llegaron a las Américas unos años después, o sea, no fue un siglo después, llegaron unas décadas después. Entonces, si lo hicieron en Al-Ándalus con los musulmanes, ¿cómo no lo van a haber hecho con los indígenas? O sea, si eran los mismos cronistas, eran los mismos métodos, era la misma historia. Entonces, reconstruyen la historia. Entonces, nosotros tenemos una historia falseada de nuestros pueblos originarios, falseada totalmente. Y entonces, eso contribuye en gran medida a la narrativa de que son seres inferiores, ¿no? De que son racialmente inferiores a los blancos, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? El mundo moderno no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. Ese dualismo que describí sobre la cristiandad se seculariza en la filosofía cartesiana, para ponerle un ejemplo, ¿no? En Descartes está el dualismo hombre-naturaleza, ¿bien? Mente-cuerpo, hombre-naturaleza. Entonces, ese dualismo es constitutivo a la cosmovisión del capitalismo. Porque, ¿qué pasa? Si la secularización significa lo siguiente, que Descartes va a agarrar la misma narrativa, el mismo dualismo de la cristiandad, pero ahora lo seculariza porque lo saca de un lenguaje teológico. Ahora va a agarrar y en vez de decir la naturaleza es el diablo, lo puedes ver también en Bacon, no solamente en Descartes, en la misma época. Si la cristiandad dice que la naturaleza es el diablo y estos seres de acá son los divinos, el dualismo hombre-naturaleza en Descartes le va a quitar el lenguaje teológico y va a decir la naturaleza es salvaje, la naturaleza es violenta, la naturaleza es hay que controlarla, hay que dominarla, y Bacon va a decir hay que explotarla. ¿Bien? Es como un enemigo. La naturaleza no es nosotros, o sea, se pierde de vista que nosotros somos naturaleza y que estamos dentro de la naturaleza y que la naturaleza no es nuestro enemigo, la naturaleza es, vamos, nuestra posibilidad de vida. No hay vida sin naturaleza, o sea, nosotros somos naturaleza, pero ese dualismo impuso unas categorías allí que expulsó a lo humano de la naturaleza. Claro, no humano entre comillas, porque ahí los que eran humanos eran solamente los hombres blancos occidentales, ¿bien? Las mujeres estaban en un territorio ambiguo y ya, si tú eras negro, africano, o si tú eras indígena, o si tú eras chino, o lo que sea, tú estabas ya del lado de la naturaleza, tú eras inferior, ¿ves? Tú eras inferior y tú estabas más cerca del diablo y del demonio que nada. Pero ¿qué pasa? Se seculariza y se sacó el lenguaje del diablo y del demonio, pero se mantuvo la misma relación antagónica y violenta contra la naturaleza. ¿Ves? Y todo lo que es naturaleza, incluyendo humanos que son clasificados allí, que no son humanos, son clasificados como no humanos, como parte del mundo animal, como parte del mundo de la naturaleza, van a ser expuestos a la violencia del sistema. Bien, entonces, si mira ese dualismo, toda tecnología tiene cosmología. No hay tecnología sin cosmología. El mito moderno es pensar que la cosmología, que la tecnología es secular, es neutral, es científica y no tiene nada que ver con cosmovisión, espiritualidad ni nada de eso. En realidad, la ciencia moderna no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. La filosofía moderna igual. Lo que hacen es secularizar esas narrativas, le quitan el barniz teológico, pero dejan allí las mismas estructuras dualistas y dejan allí las mismas descripciones antagónicas en esos dualismos,
que van a producir entonces un mundo que va a estar, que va a ser un mundo destructivo de la vida. Es decir, la modernidad es una civilización de muerte porque va a destruir la vida. Es decir, nosotros llevamos 400 años de dualismo cartesiano, es decir, donde toda tecnología que producimos la producimos bajo la cosmovisión de que lo humano está aquí y la naturaleza acá, y que somos dos ontologías dualistas. Hay una ontología dualista donde somos ontológicamente diferentes, dualistamente, y la vida humana se reproduce insuladamente, separadamente de la naturaleza, en ese dualismo. Entonces, por tanto, tú puedes producir tecnología que no tenga los cuidados de la reproducción de la vida, sino que destruye la naturaleza, y no va a pasar nada al mundo del humano, porque el mundo del humano lo has concebido de manera estúpida, como si estuviera insulada de los ciclos reproductivos de la naturaleza. Entonces, tenemos 400 años de capitalismo con cosmología cartesiana, con tecnología, con cosmología cartesiana, es decir, dualista cartesiana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tienes la racionalidad de la destrucción de la vida cuando tú concibes y produces cosmología sin los cuidados de reproducción de la vida, como hacían todas las civilizaciones anteriores, que tienen una visión holística y siempre sabían y tenían cuidado en cómo se relacionaban en los procesos productivos con la naturaleza, porque sabían y lo tenían como sentido común en sus cosmovisiones, de que si tú destruyes lo que tú tienes alrededor, te destruyes a ti mismo. Era un ABC. Eso lo destruye ya desde la cristiandad, cuando se destruye la visión holística del cristianismo unitario de Alaha y se impone el cristianismo trinitario con el dualismo hombre-naturaleza, ¿no? Que se va a secularizar luego con Descartes, René Descartes, con la misma noción, pero ahora secularizada del lenguaje teológico y puesta en un lenguaje cientificista. Y entonces, bueno, yo por eso digo que cuando los científicos hablan del antropoceno, me parece un concepto equivocado, porque el antropoceno asume que los humanos somos los que destruimos la naturaleza. O sea, hay Occidente cuando tiene éxito se atribuye a los éxitos, pero cuando tiene fracasos siempre se hace humanista, siempre dice, no, esto es porque los humanos somos X o Y. Y entonces se hace humanista, siempre lo pone en el plano del humano, cuando realmente el antropoceno, los seres humanos hemos vivido miles de años en el planeta Tierra y no hemos destruido la vida como esta civilización en los últimos 400 años. O sea, lo que quiero decir con esto es que el problema no es los humanos en el sentido abstracto, es un proyecto civilizatorio de la modernidad, destructivo de la vida, porque es la teología de dominación de la cristiandad secularizada ahora bajo un proyecto cientificista que produce tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida, donde no tiene allí la racionalidad holística que tenían las cosmovisiones antiguas de reproducción de la vida. Entonces esto tiene consecuencias planetarias enormes. Yo por eso no hablo de antropoceno, yo hablo del occidentaloceno. Es decir, es esta civilización la que ha producido estos dualismos y estas tecnologías destructivas de la vida que tenemos hasta el día de hoy. Incluso el capitalismo no existe capitalismo. Esto tiene también consecuencias cómo concebimos el capitalismo. Yo digo siempre, en perspectiva de colonial, que el capitalismo es el sistema económico de un sistema civilizatorio que llamamos la modernidad. Es decir, si el capitalismo es genocida hacia seres humanos, es porque está organizado desde adentro mismo con las lógicas, no como superestructura, sino como constitutivo al propio funcionamiento de la economía capitalista. Está organizado desde adentro con las lógicas racistas de la civilización moderna occidental. Si el capitalismo es feminicida es porque está organizado desde adentro con las lógicas patriarcales de la cristiandad de la civilización occidental. Si el capitalismo es epistemicida es porque está organizado desde adentro con las lógicas eurocéntricas de la civilización moderna occidental.
Si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado desde adentro con la lógica moderna del individuo atomizado, ¿no? Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con la cosmovisión dualista cartesiana de la modernidad. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que tenemos que tener, esto tiene consecuencias sobre cómo hemos teorizado el capitalismo. En la visión eurocéntrica, lo que tenemos es una visión donde el capitalismo aparece como un sistema sui generis en sí mismo, que entonces produce una superestructura, ¿no? Que tiene racismo, que tiene sexismo, que tiene esto, aquello. Entonces, se asume que entonces la causalidad está en el sistema económico, que produce entonces una superestructura problemática. Claro, haciendo desaparecer el sistema económico bajo esa premisa, ¿no? Bajo ese paradigma del socialismo del siglo XX, eurocéntrico, pues se pensaba que entonces si la causalidad está en el capitalismo de todos estos males de la humanidad, entonces eliminando el capitalismo se elimina lo otro, y resulta que no. Resulta que no solamente no eliminaste el sistema capitalista, ni siquiera eliminaste todo lo que te propusiste eliminar, porque si te organizas contra el sistema de manera racista, si te organizas contra el sistema de manera patriarcal, si te organizas contra el sistema de manera dualista cartesiana, si te organizas contra el sistema reproduciendo la noción moderna del individuo atomizado, si te organizas contra el sistema reproduciendo visiones eurocéntricas, cristianocéntricas, vas a reproducir todo contra lo cual estás luchando, porque estás reproduciendo las mismas lógicas que organizan el sistema que tú quieres derrocar. Es decir, el capitalismo histórico no existe insulado de la modernidad occidental como proyecto civilizatorio de muerte. El capitalismo, tal como existe, no existe el capitalismo, existe un capitalismo histórico que no es otra cosa que el sistema económico de un sistema civilizatorio. O sea, no puedes separar uno del otro. Es el sistema civilizatorio el que organiza un sistema económico que llamamos capitalismo de una manera muy particular, muy destructiva de la vida. Entonces, fíjense que primero tuvimos la expansión colonial y luego tuvimos capitalismo. En otras palabras, la expansión colonial europea destruye civilizaciones e impone la cristiandad como proyecto civilizatorio al resto del mundo, que luego se seculariza en lo que se llama la modernidad. Pero lo que tenemos es una teología de dominación hoy que viene de la cristiandad, pero camuflajeada como científica, como moderna, como secular. Eso es lo que tenemos. El ejemplo que les doy del dualismo cartesiano es un buen ejemplo para ilustrar cómo un dualismo que viene de la cristiandad se seculariza en el mundo moderno y mira las consecuencias planetarias que tiene a escala global, ¿no? En términos de la vida en el planeta. Eso es un ejemplo. Podemos meternos en las ideologías racistas, por ejemplo. Podemos ver ahí también cómo los debates, por ejemplo, de Sepúlveda y las Casas, siglo XVI, que están, puedes ver ahí una serie de debates que vienen también de la conquista del Andaluz, son debates muy racistas, ¿no? De si por ejemplo, en el caso de Sepúlveda, que se abanderiza del lado de aquellos que creen que pueblos sin alma, ¿no? Para justificar los métodos violentos de la conquista. En ese debate en 1552, Escuela de Valladolid, en Salamanca, donde el rey del Estado español pone en un juicio la decisión sobre qué hacer con los indígenas de América. Es un pecado a los ojos de Dios, las atrocidades que estamos haciendo, o no pasa nada, está bien a los ojos de Dios. Entonces, Sepúlveda que decía, esto está bien a los ojos de Dios, porque esto después de todo son animales. Esta gente no hay un pecado a los ojos de Dios por un caballo, una vaca, en el proceso de producción, por la fuerza, no es un pecado. Lo mismo pasa con estos seres que hemos encontrado allí, que son bárbaros, salvajes, animales, y por tanto los podemos, son seres sin alma, son como los animales. Entonces, de pueblos sin alma al debate de las casas. Las casas decía, tienen alma, pero están en un estado de barbarie. Entonces a lo que hay que hacer son bárbaros a cristianizar. ¿Qué pasa? Esto 2 siglos después, 3 siglos después, cuando la autoridad del conocimiento pasa de la cristiandad al cientificismo, se va a secularizar el debate de la cristiandad
en un lenguaje pseudocientífico. El de pueblos sin alma de Sepúlveda se va a secularizar bajo las pseudociencias biológicas, con la idea de pueblos sin la genética humana. Más adelante, pueblos sin el ADN. Bien, ese es el racismo cientificista del siglo XIX. Luego vas a secularizar la de las casas, ¿no? De bárbaros a cristianizar, a primitivos a civilizar en el siglo XIX. Bien, entonces, fíjate cómo son el mismo perro con otro collar. O sea, la misma estructura de clasificación, pero ahora secularizada fuera del lenguaje teológico, camuflajeado el lenguaje teológico, ahora bajo un lenguaje cientificista. Entonces se va a decir, en vez de decir pueblo sin alma, ahora dicen pueblo sin la genética humana o sin el ADN humano. En vez de decir bárbaros a cristianizar, ahora se va a decir primitivos a civilizar, ¿no? Entonces ahí tienen los dos discursos por excelencia de los imperios occidentales sobre los pueblos que colonizan. El racismo biologicista, que es el que viene de Sepúlveda en adelante, y el racismo culturalista, que es el que viene de las casas en adelante. Entonces, esto para ponerle otro ejemplo de cómo estas narrativas se van secularizando en el mundo moderno con consecuencias muy nefastas, ¿no? Pero podemos ir sobre muchas otras narrativas de la idea de progreso, por ejemplo. Hay una serie de ideas del mundo moderno que vienen de secularizaciones que se hacen de narrativas, interpretaciones de la cristiandad que tienen raíces bíblicas. Bien, en esa Biblia que he mencionado desde el principio, que está totalmente distorsionada en su traducción. Y bueno, lo que, ¿verdad? Para concluir y abrirlo a discusión, ¿no? Es que estamos en una civilización de muerte porque estamos hablando de una civilización que se sitúa en guerra contra la naturaleza, contra otros seres humanos, que se sitúa en guerra permanente contra todo lo que considera inferior a Occidente, donde hay pueblos a exterminar que son dispensables. Esto, oye, estamos en medio de un genocidio en Gaza y lo estamos viendo en vivo y a todo color, y estamos viendo la complicidad de todos los imperios occidentales, europeos y estadounidenses con el genocidio en Gaza. Le pasan armas, le pasan dinero a Israel, le pasan todo lo que pueden en complicidad con ese genocidio. Y además, en las narrativas que lanzan a través de los medios de desinformación masiva, todas las mentiras, los fake news. Por ejemplo, lo que pasó el 7 de octubre, que fue el día que Hamas ataca a Israel, bueno, ahora ha salido una información de fuentes israelíes mismas, o sea, de la prensa israelí, que resulta ahora que la mayoría de las matanzas lo hizo el ejército de Israel, no fue Hamas, bajo la doctrina Hannibal, que es una doctrina del ejército de Israel de matar a todos los israelíes que sean capturados como rehenes, porque ellos no quieren negociar la liberación de los presos palestinos, que tienen miles en sus cárceles, a cambio de rehenes que el otro lado pueda capturar. Entonces tienen una doctrina que se llama la doctrina Hannibal, que es matar a todos los ciudadanos israelíes que hayan sido capturados como rehenes. Y entonces, incluyendo soldados, y gran parte, la inmensa mayoría de los civiles que murieron el 7 de octubre, resulta que no fue Hamas. Resulta que los bebés que decapitaron y no sé qué, todo eso era mentira. O sea, todo eso ha sido desmentido públicamente por la propia prensa de Israel. Yo no estoy diciendo nada aquí sobre esto que no sea de la misma prensa de Israel, porque han habido testigos de la matanza del 7 de octubre que sobrevivieron israelíes y que han denunciado al ejército de Israel por ser los causantes de la mayoría de los muertos civiles, porque el ejército de Israel entró allí y empezó a disparar a mansalva a todo lo que se movía, incluyendo a sus ciudadanos. Las casas, las estructuras que fueron demolidas, donde murieron montones de civiles en las comunas, en los kibbutz, en todos esos sitios, fue con tanques y con aviones. Bien, entonces luego viene el ejército de Israel a decir, mira lo que han hecho los
han salido, hay footage de películas, ¿no?, donde salen los soldados diciendo, miren lo que hizo Hamás, destruyó esta casa. Resulta que fue al revés, porque Hamás ni tiene tanques ni tiene aviones. O sea, no tiene la balística de tanques ni de aviones. Entonces resulta que fue el ejército de Israel el que mató a sus propios ciudadanos en ese proceso. Y luego acusan a Hamás. Hamás en todo momento atacó el personal militar porque se situaba en una guerra con el personal militar, que accidentalmente mató, obviamente, en un fuego cruzado a civiles, pero su objetivo no era matar civiles. El objetivo de Hamás era capturar civiles para luego negociar la liberación de los miles de presos palestinos que tienen secuestrados en las cárceles palestinas, incluyendo niños, y ese era el objetivo, no era matarlos. En cambio, la mayoría de las matanzas de civiles hoy, y esto ya es información pública en Israel, viene del otro lado, o sea, del ejército de Israel. Digo esto porque, por una sencilla razón, porque esto tiene que ver con toda nuestra discusión. Y es que tenemos una situación donde tenemos fake news de la historia y fake news de las noticias. Las dos cosas. Fake news de la historia y fake news de las noticias. Eso significa que tenemos que descolonizar la historia que nos han narrado. Significa que tenemos que descolonizar las narrativas que nos cuentan de las guerras en que estamos metidos, ¿no?, y de los genocidios que estamos viendo. Y entonces significa que el proyecto de la descolonización es un proyecto inacabado. No acabamos con el colonialismo cuando acabaron las administraciones coloniales, sino que las estructuras de dominación coloniales continuaron al otro día de las independencias hasta el día de hoy. Es decir, la División Internacional del Trabajo Centro-Periferia, el racismo, el patriarcado de la cristiandad, el eurocentrismo, el cristianocentrismo, todas estas cosas siguieron hasta el día de hoy y no nos hemos descolonizado de ellas. Por tanto, el proyecto de colonial es un proyecto del presente y del futuro. Y o nos descolonizamos o desaparecemos como especie. Porque fíjense, el dualismo cartesiano es el mejor ejemplo. Si nosotros no nos descolonizamos del dualismo cartesiano y seguimos reproduciendo tecnología por la racionalidad de la destrucción de la vida, tenemos los días contados en el planeta Tierra. O sea que la descolonización no es una opción, entre otras. La descolonización es una necesidad para la vida en el planeta Tierra. Muchas gracias.